nuevo con ustedes, amigos televidentes. Recuerden nuestra línea de contacto, ojoconlavista@hotmail.com, y estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter para mantener el contacto por las redes sociales a través de la cuenta Ojo con la Vista. Como habíamos anunciado antes de nuestra primera pausa, nuestra invitada del día, la doctora Cristiana Paredes, oftalmólogo pediatra. Bienvenido, doctora, a su programa Ojo con la Vista. Gracias, doctor Vera. Para nosotros es un placer tenerla aquí, le agradecemos su presencia. Doctora, nuestros amigos televidentes en sintonía están interesados. ¿Qué es la sonografía ocular y cómo esto comienza ya en la especialidad de oftalmología? Bueno, la sonografía ocular es básicamente lo que todos conocen. Así como se hace la sonografía a nivel abdominal, a nivel de otros órganos, también en nuestro enfoque, que son los ojos, existe la sonografía ocular. En muchos países está el término ecografía ocular, pero generalmente se vino incursionando por el doctor Carl Osoinin en los 60 y tuvo un poquito de avance en los 70-80 cuando él lo hizo en su país, en Austria. Generalmente él en ese tiempo incursionó lo que es la ecografía estandarizada, que es donde un grupo de ecografistas como jefe de su servicio en Austria, él pudo estudiar cada tejido a nivel intraocular, hialoides, retina, coroides, mácula. Hicieron un estudio donde se dieron cuenta que cada tejido tisular tenía una reflectividad X. Entonces, a ese grupo de estructuras intraocular le denominaron ecografía estandarizada, donde también existe los diferentes tipos de sonda. Una sonda modo A, que es para medir solamente lo que es el tamaño ocular y también ver la reflectividad de cada estructura, y donde existe la sonda modo B, que es para ver el polo posterior en los casos donde no se pueda visualizar y donde no haya medios claros. ¿Cuál es la importancia directa ya de este estudio en determinados casos en el área ya de oftalmología? Bueno, en los pacientes con cataratas, pacientes con alguna opacidad corneal, cicatrices, pacientes con traumas, en algunos casos de los niños, como no pueden ser evaluados por su prematurez o por su estado de que son neonatos o niños preescolares, cuando tienen alguna alteración tiene que hacerse su ultrasonido, porque es la única manera donde podemos valorar qué pasa a nivel del ojo, motivo por el cual el paciente no puede ver. ¿Cuáles son las principales informaciones que va a tener el médico tratante a través de una ecografía ocular, doctora Paredes? Ok, depende de lo que busque y depende la condición del paciente. En los casos de catarata vamos a tener que vamos a calcular el lente intraocular. También si está contraindicando la cirugía de catarata, en los casos que existe una hemorragia vítrea, que existe un desprendimiento de retina, que existe algún tipo de tumoración a nivel de la coroides, que existe algún tipo de inflamación. En los casos de trauma vamos a ver el estado de la retina, y también a ver el estado de la retina le da una luz verde al médico tratante de qué beneficio le va a dar, qué tratamiento le puedo ofrecer y por ende qué pronóstico visual va a tener él. ¿Puede haber algún caso donde esté contraindicado realizar algún tipo de estudios ecográficos, doctora? ¿O siempre se puede hacer la ecografía? Siempre se puede realizar, pero hay que tener mucho cuidado en los casos de traumatismos abiertos. En los traumatismos abiertos generalmente se hace una sonografía, como es una emergencia, transpalpebral. Generalmente en cualquier paciente que no tenga ninguna contraindicación se le hace la sonografía transocular, previo a colocación de anestesia, colocación de gel. Para tener una mejor imagen y para tener mejor resolución se hace transocular en esos casos de traumatismos abiertos donde no queremos indentar mucho el ojo, donde lo que no queremos es que haya una salida del contenido intraocular, se hace transpalpebral. Pero se prefiere, si es una emergencia, que el médico suture y al día siguiente se le hace un control para ver cómo está a nivel posterior. Usted había mencionado al comienzo de su exposición que hay diferentes transductores, diferentes puntas de la sonografía. ¿Qué diferencia hay entre una y otra y en cuál caso
cada una de ellas tiene su aplicación. Ok, vamos primero con la sonda modo A. La sonda modo A tiene diferentes megahertz. 7 megahertz, que son los sonógrafos que tienen la sonda convencional. Ya si es un sonógrafo estandarizado, que es más específico, más sensible, ya la sonda es de 8 megahertz. Aquí lo que vamos a ver, lo que anteriormente le mencioné, si casos de duda, cuando una hialoidea está muy pregnada, cuando una hialoidea está muy engrosada, me da una reflectividad alta, igualmente que la retina. Una de las cosas básicas de la retina es que tiene una reflectividad 100% alta. Entonces, cuando tenemos un paciente que tenemos una duda si es una hialoide o si es una retina, para eso está la eco modo A, pero estandarizada. Las sonografías, las sondas modo B, hay de 10 MHz, que es también la que tienen los equipos convencionales, de 20 MHz, que tiene más resolución y por ende menos penetrancia. Generalmente es una sonda un poco costosa, pero da unos resultados excelentes cuando hay dudas de que se pasa desapercibida algunas lesiones con la sonda modo B, de 10, que la podemos visualizar con la sonda de 20. También tenemos la sonda modo B de 35 MHz. Esta funciona como un VM convencional, pero la imagen es más para segmento anterior, o sea, no es para posterior. Me va a dar unas estructuras bien bonitas de lo que es el ángulo, la profundidad de la cámara, si hay un lente intraocular en los casos de pacientes que sufren de catarata. Es muy importante utilizarla en pacientes de trave, post colocación de válvula de Ahmed, o sea, pacientes de glaucoma. También tenemos la sonda de 50 MHz, pero esta es un poquito ya, no es tan fácil de maniobrar, porque vienen con un equipo que es bastante aparatoso, pero la resolución es excelente, igualmente no para polo posterior, pero sí para polo anterior o segmento anterior, y da una resolución excelente. O sea, cada sonda que se usa para hacer la ecografía va a tener un megahertz diferente, y eso va a poder enfocar en una parte determinada. O sea, dependiendo de lo que usted busque, utiliza una de estas. De esos aditamentos que tengan que ver con un ultrasonido. Ok. Dentro de la oftalmología, doctora Paredes, tenemos múltiples especialidades. ¿En cuáles casos o cuáles de ellas se apoyan más como método, estudio diagnóstico de imagen dentro del área? Bueno, generalmente con ustedes, los retinólogos, dicen que un retinólogo tiene que tener a la mano un buen ecografista para los pacientes postoperados de retina, cuando le ponen silicón, cuando le dejan el ojo con silicón, que quieran luego operarlo de catarata. El cálculo de lentes es totalmente diferente, con silicón y sin silicón, porque al tener silicón me aumenta el volumen del globo ocular y por ende el lente va a ser diferente. Entonces por eso siempre se le pregunta, ¿le va a quitar el silicón o se le va a dejar el silicón? Entonces lo que se hace es, se mandan 2 cálculos, porque ya el retinólogo en ese trance es que el que decide si le pone o no, si le deja o no el silicón. También en los pacientes con catarata, o sea, el médico de segmento anterior y de FACO, nos utilizan mucho para las biometrías. Generalmente utilizamos la biometría con contacto y con inmersión. Entonces ya ahí se le manda al médico referidor de acuerdo a sus resultados obtenidos. Inclusive se puede hasta optimizar las constantes de acuerdo al cirujano. En casos de trauma, partículas intraoculares retenidas, personas martillando, taladro, mecánica, ¿a partir de qué tamaño de esas partículas pueden ser detectadas por medios sonográficos, doctora? Sí, generalmente cuando hay un paciente con algún trauma, tiene que tener un tamaño mayor de 3 milímetros. Generalmente si es menos de ese tamaño es imposible ver. Ya si el ecografista ya tiene mucha agilidad y mucha experiencia, puede detectarlo, pero el tamaño ideal para poder observarlo a nivel ultrasonido es de 3 milímetros en adelante. En ese caso,
por debajo de 3 milímetros, ¿cómo se podría manejar en imágenes? En imágenes se utiliza la inmersión de si es que está en la cápsula posterior. Muchas veces tú le haces el modo B, ve todo perfecto, ve la hialoide parcialmente desprendida, un pequeño opacidad en el vitrio correspondiente a una hemorragia, pero dice sí, pero hay un poquito aquí de rotura en la cápsula anterior, vamos a hacer la inmersión. Le hacemos inmersión. Ahí el agua me trabaja como un medio acústico de ventana y generalmente ahí vemos nos da tremenda sorpresa que vemos esos ecos de alta reflectividad en cola de cometa, que es lo típico encontrar en cuerpo extraño y que es correspondiente a un cuerpo extraño. También en algunos casos de cuando tienen con metralladorita de esas de pistolas de niños que juegan, en los casos de que llegan al hospital con pólvora o a veces se esconden en la esclera, se ve su ifemita o su hipofama, su conjuntival y tremenda sorpresa cuando se hace la inversión, ahí uno ve esa sombra que corresponde al cuerpo extraño. ¿Tienen algún comportamiento diferente la consistencia de las partículas intraoculares por medio ecográfico? Generalmente se asemeja mucho al silicón. Lo mismo que me da la imagen un lente intraocular, me la da la imagen de cuando tiene silicón y me la da la imagen cuando tiene un cuerpo extraño. Lo único es cuando estamos frente a un paciente que queremos observar si tiene un cuerpo extraño a nivel intraocular, me va a dar una imagen típica en forma de cola de cometa. O sea, son muchas ondas, muchos ecos, muchas sombras sónicas que van disminuyendo su tamaño a grande, mediano, hasta llegar a un punto pequeño. Por eso se le denomina en cola de cometa, típico de los cuerpos extraños. Ok. La tecnología sabemos que cada vez va a pasos agigantados en cuanto a imágenes, toda esta computadora. ¿Esto se ve también en el área de la sonografía ocular, ese cambio, esa variación de equipos? Claro que sí. Generalmente antes se utilizaban los equipos más convencionales, o sea, más grande. Mientras más grande era, más capacidad tenía, más le podía mostrar al paciente. Pero ahora tenemos la tecnología digital. Tenemos el equipo que ya se puede conectar a una computadora, o sea, una PC normal. Generalmente el equipo que tenemos en el instituto es un equipo con una PC, un equipo que es muy completo. Ese equipo tiene la ventaja de que se puede utilizar de una simple sonda de 7 u 8 MHz hasta una sonda de 50 MHz. Es un equipo que no ocupa espacio, es súper práctico, portátil y se puede utilizar como una computadora. Tienen la ventaja en esos equipos de alta frecuencia y utilizar sondas así con la tecnología digital, de que podemos evaluar a un paciente en quirófano, o sea, podemos trasladar el equipo y hacerle su evaluación en los casos de los niños bajo una anestesia general. Eso le iba a preguntar, si se podía hacer una sonografía transquirúrgica en casos donde uno sepa que hay un cuerpo extraño dentro del ojo y en el momento de la cirugía por factores X no puede ser localizado. ¿Se puede hacer esto también? Claro que sí. Eso es una de las ventajas del equipo, o sea, la portabilidad que tienen, el fácil manejo del ecografista al realizar el rastreo en el paciente. Ok, o sea que tenemos todo ese armamento. Tenemos todo un arsenal. Y así como hay equipos para FACO ahora, del femtosegundo y todo lo demás y láser, así tenemos también toda una gama de aditamentos aunados con los conocimientos necesarios y también con el equipo. Ok, perfecto. Doctora Paredes, interesante esta primera parte de la entrevista. Amigos televidentes, vamos con el permiso de ustedes a una pausa. Retornamos de inmediato y continuamos con el tema de la sonografía oftalmológica.